Anuncié esta mesa antes del corte y ya están aquí sentados nuestros tres invitados. Hernán Gómez Bruera. Hernán, buenos días, Hola, bienvenido. buenos días, Carmen. Gracias por estar aquí esta mañana. Arturo Rodríguez, gracias por estar aquí, Arturo. Muchas gracias, colega Carmen. de la lista Proceso. Y Jesús Cantú, que bueno, pues es parte del equipo de comunicación de la Presidencia de la República. Jesús Cantú, como dije hace rato, bueno, tú eres un experto en temas electorales, también periodista, y ahora eres parte del equipo de Andrés Manuel López Obrador en la Presidencia. Gracias por estar aquí esta mañana. Al contrario, muchas gracias, Carmen. Bienvenidos los tres. Bueno, esto empieza con esta nueva parte de una discusión ya abierta desde hace rato, que es el papel de los medios en este momento, donde Andrés Manuel López Obrador dice, vamos a hacer una cuarta transformación. Coloca su oferta principal, su planteamiento principal a la sociedad mexicana en esas dimensiones. Una cuarta transformación que él dice debe contar de alguna u otra manera con pues medios que participen en esa lógica y no en sentido contrario, es decir, para conservar el estado anterior. Debe haber algo parecido a lo que ocurrió, dijo, con la República restaurada. Y vienen los nombres Flores Magón, y viene la referencia al Zarco, viene la referencia a lo que pasó con Benito Juárez, y todo este contexto que el presidente coloca en este momento del país, con sus referencias históricas pues asociadas a su intención de que esto sea una transformación histórica. Bueno, déjenme, propongo, Arturo Rodríguez, recuperar este fragmento donde tú estás con el presidente en este tete-a-tete, digo yo, y empecemos a hablar con ustedes. La revista Proceso, por ejemplo, no se portó bien con nosotros. No es ningún reproche. No es papel de los medios portarse bien, presidente, con alguien. No, pero estábamos buscando la transformación y todos los buenos periodistas de la historia siempre han apostado a las transformaciones. Es una visión distinta, sí, pero Zarco estuvo en las filas del movimiento liberal y los Flores Magón también. ¿Sí? Son 150 años de distancia, presidente. Sí, los periodistas mejores que ha habido en la historia de México, los de la República restaurada, todos tomaron partido. Y es que es muy cómodo decir, yo soy independiente, o el periodismo no tiene por qué tomar partido o apostar a la transformación. Entonces, es nada más analizar la realidad, criticar la realidad, pero no transformarla. Oh, es informar, presidente. Sí, pero a veces ni eso. A veces ni eso. Es editorializar para afectar las transformaciones. Editorializar es también tomar partido, presidente. Sí, pero… O sea, usted pide que editorialicen nada más a favor de usted. Para el conservadurismo. Pues no corresponde al papel. Para conservar, no para transformar. O sea que es lo que se ha hecho en el caso del Proceso, mucho en ese sentido. Por eso lo leo poco ya, desde que falleció don Julio Scherer, al que admiraba mucho. Bueno, propongo, Hernán, una reflexión tuya para empezar esto. ¿Qué dices de lo que plantea, bueno, Arturo en este tete-a-tete con el presidente? Yo creo que Arturo estuvo bien en la forma en que encaró al presidente. En lo personal no comparto la declaración en sus términos, digamos, lo que está diciendo el presidente y la descalificación al Proceso no la comparto, pero también creo que hay que evitar caer en el dramatismo y tomarnos tan en serio las cosas que el presidente dice en sus conferencias de prensa, especialmente porque creo que muchas veces lo está haciendo a propósito. Está buscando provocar a sus adversarios y sus adversarios caen redonditos y estamos todos en mesas de discusión como esta discutiendo bueno, pues, quizás lo que él quiere que discutamos y no otros temas que deberíamos estar discutiendo. Yo creo que no le quito relevancia a este tema en particular, pero creo que primero hay que ver, a mí me parece más interesante ver qué es lo que este presidente está haciendo
qué es lo que está diciendo. Creo que estamos dándole demasiado énfasis a lo que el presidente dice y menos a veces a lo que el presidente hace. Y aquí yo creo que estas declaraciones a mí me preocuparían si el presidente estuviera, digamos, si hubiera un escenario de represión a los medios, si no hubiera un contexto de libertad. Yo creo que hay libertad en los medios y que se está publicando con toda libertad en todo tipo de espacios, que no hay un escenario de control sobre los medios. Y es más, yo creo que hay más libertad que antes. Eso es lo importante. Esta declaración en particular del presidente se puede leer de dos maneras. Uno podría decir, el presidente está diciendo que los medios o los periodistas tienen que tomar partido por él y por su cuarta transformación. Esa es una manera de leerlo. Obviamente yo no estaría de acuerdo en que hay que tomar partido por él, pero hay otra manera de leerlo que es como una provocación en sentido de decir, a ver, periodistas, medios de comunicación, esclarezcan sus orientaciones político-ideológicas. No está mal que un periodista exprese una postura concreta, que diga desde qué lugar habla, que sea más sincero, más transparente en cuál es su postura y desde dónde le está hablando a sus televidentes, a sus radioescuchas, a su público en general. Y no esta idea, que yo creo que es una falsedad, de que existe la neutralidad en los medios o que incluso que un periodista puede ser objetivo. Fíjate que, Carmen, yo he reflexionado sobre este tema y cada vez tengo más dudas de que los seres humanos podamos ser objetivos. Somos sujetos. Somos sujetos y eso nos vuelve subjetivos. Y además, yo creo que si no se ha logrado en la ciencia, por lo menos en las ciencias sociales, la objetividad, menos en el periodismo. Yo creo que a lo que tenemos que aspirar es a la pluralidad y que distintas voces se expresen, pero diciéndole más claramente al televidente, al radioescucha, desde qué lugar le están hablando. Y yo veo, por ejemplo, que en el caso del periódico Reforma, a mí me gustaría, que ahí sí comparto más las críticas del presidente, a mí me gustaría, por ejemplo, saber esa misma transparencia que Reforma le exige al gobierno, que fueran transparentes y nos digan qué intereses económicos están detrás de Reforma hoy. Porque yo tengo mis dudas de que el único interés económico hoy sea el de la familia Junco, por ejemplo. Y yo creo que sería interesante que los lectores pudiéramos saber, bueno, pues detrás de este periódico están los intereses de tal y tal y tal, que probablemente han metido capitales, porque Reforma viene de una crisis fuerte y de repente ya no está en esa crisis, pues uno tendría que saber, bueno, de qué capitales hay aquí. Y me parece que eso sería, por ejemplo, interesante saber, y que ellos nos digan, bueno, que asuman una postura, como lo hacen, por ejemplo, los periódicos en países anglosajones, donde incluso, por ejemplo, en periodos electorales, ellos te dicen, sacan un editorial y el periódico te dice, vamos a apoyar a este candidato porque es nuestra convicción, porque nos parece el menos peor, por lo que sea. Y esa cultura como no existe en México. El espacio mediático se caracteriza más por una suerte de simulación, en mi opinión. Arturo Rodríguez, ¿qué dices tú de todo esto? Bueno, primero que es interesante ver cómo Hernán interpreta las posiciones del presidente López Obrador. Creo que es muy claro lo que dijo. Y me parece que, si bien es cierto, no existe en este momento una condición en la que podemos acusar un proceso represivo a las libertades, particularmente a la de expresión, en lo que lleva este régimen, sí me parece relevante observar que hay un deterioro en la discusión pública que resulta perniciosa para el ejercicio periodístico, que a partir de generalizaciones y de expresiones que descalifican sin datos concretos a los medios de comunicación, se hacen impactos o se dan impactos en el desempeño de esta Déjame preguntarte, oficio. Arturo, ¿qué pasó entre el proceso y el presidente que dice no se portaron bien? Yo no lo sé, tampoco... ¿Fue aquella portada? Es que no sé, no podría yo
interpretarlo, pero digamos, no hay un evento, una circunstancia en particular, porque bueno, lo que dice el presidente tampoco es una cosa fácil, que diga, ya no los leo casi desde que murió don Julio Scherer, a quien admiró mucho, y ciertamente pues sí, había una relación cercana entre don Julio y Andrés Manuel López Obrador, pero eso no significa, pues al final de cuentas, otra cosa que un vínculo de ese que nunca impactó en la revista Proceso. Yo creo que esa relación entre Andrés Manuel y don Julio, pero cuando dice dejé de leerla o casi dejé de leerla desde que murió don Julio y se han portado mal, bueno, ¿hubo algo? ¿No hay nada registrado entre ustedes? Pues no, mira, yo lo que registro de manera muy clara es que tampoco es tan así. O sea, hay que tener en cuenta que don Rafael Rodríguez Castañeda pues, ha sido director de Proceso desde hace 20 años y que ha mantenido una autonomía en la dirección, que aun cuando don Julio tenía una presencia como fundador, el director es Rafael. Como presidente del Consejo de Administración, y pues las definiciones editoriales siempre fueron a cargo de don Rafael, entonces tampoco es tan así como él lo plantea, y a esto me refiero con este tipo de expresiones genéricas, como en el caso de Reforma, que no es mi papel defenderlo, ellos se defenderán solos, pero me parece que aquí más que Reforma tenga que transparentar, tenemos la sospecha de Reforma por lo que todos los días dice el presidente, ¿no? O sea, no es algo que esté en la discusión, sino lo pone el presidente, entonces si él tiene información, pues que la dé a conocer. Tampoco me parece como parte de una discusión que tendríamos que estar dando. En el caso de Proceso, creo que en diferentes momentos de nuestra historia, como medio de comunicación, hemos tenido este tipo de desafíos desde las figuras presidenciales. Proceso tiene una historia asociada a el abordaje periodístico del presidencialismo mexicano, y no ha habido presidente desde su fundación que no haya sido incomodado por lo que ahí se publica. Yo no podría interpretar a ciencia cierta, creo que el momento más claro previo a esto fue aquella portada de noviembre, cuando se publica una entrevista con Diego Valadez y que provoca su enojo, creo que más que nada por la foto, o al menos fue lo que él dijo. La foto y la frase, porque era algo así como, si no me equivoco, el fantasma del fracaso. Cuando no había ni asumido el presidente, ¿no? Bueno, supongo que pudiera ser esa una de las motivaciones. También está en el contexto, pues un cuestionamiento que efectivamente pasa a un lugar secundario, como pasó un poco con la entrevista de Fabio Covarrubias, ¿no? Que a veces la atención se nos va en el detalle exactamente de una cosa menor. Aún siendo legítimo, sí. En ese caso concreto lo que tú repusiste ante una expresión del esnable, y como en este caso, que creo que es una posición responsable como periodista, como parte de la revista Proceso, ante una descalificación presidencial, y añadiría que pues estaba el contexto del tema Fertinal, que además responde equívocamente, tiene que rectificar un día después para decir que sí hay una denuncia, no le entra el tema Salinas Pliego, y está la entrevista con Carlos Ursúa, un número antes, que retoma luego el día de ayer, porque bueno, pues la entrevista resulta ser la única prueba para este recurso de medidas cautelares que promueve TransCanada. Entonces hay diferentes cosas, pero que no tienen que ver en ninguno de los casos con afectar una transformación, sino con una definición editorial que puede ser acertada o no, que podemos coincidir o no, cada quien tendrá sus opiniones. Lo que en este caso me parece contextual es que hay hechos que se están informando, y ahí no se trata de afectar transformaciones, sino de dar a conocer información de interés público. Pues ahí está parte del debate. Desde luego hay que retomar el asunto de Fertinal, Ricardo Salinas Pliego y todo esto que mencionas, por supuesto, que fue el arranque de la pregunta, pero déjenme no perder el hilo, porque al final está colocando el presidente la necesidad de una discusión como esta, sí lo creo, porque él le está diciendo, reclamando en buena medida que una parte de la prensa, o la prensa crítica, como lo queramos llamar, está en la lógica de
informar para conservar un viejo régimen, en pocas palabras. Y dice, en los tiempos de transformación, los buenos periodistas tomaban partido, ¿no? Y entonces hoy le vuelven a preguntar, te propongo, Jesús, antes de escucharte, que recuperemos lo que le contestó a Daniel Blancas, el periodista de la Crónica que estaba en la conferencia, y que le preguntó qué tipo de prensa es útil a la Cuarta Transformación. Y esto fue lo que dijo. Pero la pregunta concreta, presidente, es ¿qué tipo de prensa ve usted o cree que es útil para la Cuarta Transformación? Una prensa crítica, objetiva, que esté cercana al pueblo, alejada del poder. Pero no solo del poder público, del poder económico. Uno de los problemas de los últimos tiempos es que los medios pasaron a ser controlados por el poder económico o como el poder económico y el poder político eran lo mismo, pasaron a estar subordinados al poder y se alejaron del pueblo, de la gente. Muy pocos periódicos o radios, estaciones o canales de televisión se ocupan de lo que le pasa al pueblo. Muy poco. Todo tiene que ver con la llamada sociedad política. Pero no hay defensores del pueblo. Los medios son pocos. Entonces, eso es lo que considero ayudaría mucho. Y que se cuestione al poder y que se garanticen las libertades y que no haya censura. Eso es lo que planteo. Eso es lo que plantea. ¿Qué dices, Jesús Cantú, en tu calidad de parte de este equipo de Andrés Manuel? Mira, yo quiero partir de algo que me parece central, ¿no? Y esto pues ahí está demostrado a nivel mundial. No hay país desarrollado y democrático que no tenga un ecosistema mediático sólido. Y aquí partiría justamente de lo que ya comentaba Hernán, que me parece muy importante. Creo en el pluralismo externo, y déjame decirlo como lo entiendo para que no se malinterprete, porque justamente no creo en la objetividad plena, porque desde que uno elige temas, desde que uno cabecea, desde que uno decide cómo aproxima un tema, hay un criterio y hay subjetividades. Sin embargo, sí es muy importante que el ecosistema mediático en su conjunto, y a eso me refiero con pluralismo externo, recree de la mejor manera la diversidad de una sociedad. Y a eso es justamente a lo que tenemos que apostar. Y a que haya 3 subsistemas, y déjame llamarlos de esa manera, 3 subsistemas muy sólidos. El subsistema de medios públicos, y hablo de medios públicos, no medios gubernamentales, sino medios públicos, el subsistema de medios comunitarios, que es fundamental, y el subsistema de medios comerciales. Deben coexistir, y entre estos 3 subsistemas deben tratar de recrear de la mejor manera posible la diversidad de una sociedad. ¿Qué implica esto? Pues que haya un ecosistema que sea libre, independiente y plural, como decía hace rato Hernán. En este sentido, los medios no deben depender, por lo menos mayoritariamente, de los recursos públicos, como ha sido una de las grandes perversiones en el caso del ecosistema mediático mexicano. Entonces yo creo que aquí sí, y lo dijo el presidente hace un momento, deben existir absolutamente todas las garantías, y en México estamos muy lejos de que hoy se den. Ese es uno de los grandes retos justamente que tenemos, para poder ejercer plenamente la libertad de expresión. Yo aquí quiero también ser muy puntual.
no le corresponde al gobierno crear este ecosistema, porque ya de por sí eso sería pues una contradicción, sería contra natura pensar que el gobierno es quien tiene que crear este ecosistema, pero el gobierno sí debe construir las condiciones, sí debe crear las condiciones para que justamente pueda desarrollarse este ecosistema. Y en este sentido sí hace falta en México una revisión que iría pues de muchos de los aspectos, ¿no? Pasa desde obviamente garantizar la seguridad del ejercicio periodístico, y lo quiero decir, ese es el punto de partida. Si no podemos garantizar la seguridad del ejercicio periodístico, pues el resto va a ser totalmente, pues bueno, digo, se puede colaborar, pero va a ser ineficaz, ¿no? Pero obviamente también pasa por revisar toda una serie de cuestiones que impidan, y lo digo así, que impidan absolutamente cualquier tipo de pues acción que pueda atentar contra una plena libertad. ¿A qué me refiero? Pues habría que tener, por ejemplo, una ley de publicidad oficial o una ley de comunicación social, pues que no sea, y lo digo con todas las letras, la ley Chayote que hoy tenemos, ¿verdad? Para decirlo, hay que reestructurar y revisar todo eso, pero también habría que tener condiciones más claras para la cuestión de las concesiones, por ejemplo, en radio y televisión, y en este sentido, las cuestiones de las radios comunitarias, etcétera. Entonces, pues hay que hacer una revisión de fondo y hay que establecer políticas públicas que permitan justamente esta recreación por parte de todos los medios, ¿no? Donde habrá medios, pues que sin duda van a defender un determinado interés. Ya lo decía Hernán, en Estados Unidos es evidente, por ejemplo, que hay medios que se posicionan más cerca de los demócratas y otros medios que se posicionan más cerca de los republicanos. Si España logró avanzar muy aceleradamente en un primer momento en la construcción democrática después de Franco, en gran parte también fue por el nacimiento de varios medios de comunicación muy importantes que ayudaron a generar un gran debate. Y nada más permíteme, antes de concluir, porque me interesa mucho, totalmente discrepo de que se está deteriorando el debate y la discusión pública. Al contrario, se está enriqueciendo el debate y la discusión pública. Antes era impensable que se pudiera conocer a detalle por qué renunciaba un secretario. Antes era impensable que un reportero pudiera cuestionar en esos términos en los que lo hizo Arturo, que me parece muy sano y muy enriquecedor al debate y a la discusión pública, al presidente de la República. Por supuesto que se está enriqueciendo, no se está deteriorando el debate y la discusión pública, se está enriqueciendo, pero como siempre, como nos ha pasado también en la democracia, por ejemplo, con las campañas, cuando estos ensanchamientos y estos enriquecimientos se sale fuera de nuestras parámetros que teníamos, pues ahí las condenamos y decimos y hablamos de campañas sucias y acá de que se deteriora el debate, cuando en realidad lo que está sucediendo es que se está enriqueciendo. Entonces, en este primer paso yo creo que ya hay un paso hacia adelante y vamos bien. Creo que falta mucho y ahí es una responsabilidad sí del gobierno de tratar de construir nuevas condiciones. Bueno, aquí propongo un eje principalísimo de discusión. Yo creo que nadie se va a pelear con la pluralidad y que con que un medio pueda tener un ángulo periodístico, editorial, etcétera. Eso yo creo que está fuera de discusión porque es obvio que forma parte de una circunstancia necesariamente democrática, pero ¿por qué no hablamos de lo que fue la pregunta de origen de Arturo Rodríguez al presidente? Porque él estaba hablando de un empresario que es Ricardo Salinas Pliego, por un escándalo que es Fertinal, y ciertamente el presidente, que habilidad no le falta, se fue por esta otra dimensión de cosas que es importante, pero retomemos este hilo. Además de Fertinal y de lo que publicó Proceso y de la investigación de Matthew Turrier, está el personaje Ricardo Salinas Pliego, que junto con otros forman parte de un esquema mediático de poder. Aquí entramos en una necesaria revisión de cuál es la relación del presidente de la República con esos factores de poder mediático de alto impacto que cruzan por nombres como el de Ricardo Salinas Pliego. Cuando el presidente contesta lo que contestó en lugar de contestar Fertinal y Ricardo Salinas Pliego, cuando se sienta a la mesa a cenar con Bernardo Gómez en la visita del yerno de Donald Trump, cuando tiene un consejo asesor, que también era la pregunta, donde están involucrados los poderes mediáticos y empresariales, uno se queda pensando, bueno, ¿realmente cuál es la jugada del presidente para una transformación de raíz en el tema de los medios de comunicación? Y
propongo este tema. Hablemos de esta otra parte de la historia, de cuál es el tipo de relación que tiene o debe tener un presidente que dice vamos a cambiar a México de raíz. Dejo como elemento adicional esto. Esos poderes mediáticos económicos se vieron favorecidos, varios de ellos, en el tránsito del gobierno de Enrique Peña Nieto al de Andrés Manuel López Obrador, con la ampliación de concesiones 3 años antes de que se pudiera revisar. Y eso también es un tema. Arturo, ¿qué piensas? Sí, nada más me gustaría precisar, porque Jesús Cantú es un intelectual, independientemente de su cargo público, es un hombre muy elocuente. Hay una agenda amplísima en el tema de las libertades en este país. Yo creo que aquí el punto de partida tendría que ser que el presidente está pidiendo, independientemente del subsistema, que los medios se alineen a su concepto de transformación. Fue lo que dijo. No. Fue lo que dijo. Hoy lo precisó totalmente. No, pues hoy rectifica. No, pero rectifica. Lo que dijo el lunes... Va en la misma línea. No, lo que dijo el lunes fue: los grandes periodistas de la historia se han plegado a las transformaciones. No se han plegado, ojo. Y en la reforma, claramente... Lo que pasa es que lo interpretas de manera muy elocuente, pero no lo estoy dicho. interpretando. Ahora, en la reforma que había medios alineados, liberales y conservadores. Si quieres, ahorita le entramos. Porque también hay una perversidad, Jesús, en esta idea de la objetividad. O sea, tú eres un académico, conoces de periodismo, has sido periodista, has sido objeto de procesos represivos en Nuevo León, naturalmente. Sabemos que la objetividad es una aspiración del ejercicio periodístico. O sea, nadie está diciendo que los trabajos periodísticos sean absolutamente objetivos. Lo que sí decimos, y me parece pertinente ponerlo sobre la mesa, es que llevamos décadas en la construcción de una idea de periodismo que trate de aportar a los hechos. Yo soy respetuoso de quienes asumen una conducta militante. Nunca he descalificado. Existen, siempre han existido medios que convergen con una línea ideológica, pero sabemos que la aspiración es que, al menos de quienes ejercemos en Proceso, por ejemplo, creo que en Carmen es clarísimo también, este oficio, aspiramos a una objetividad o a un ejercicio que sirva para informar, ¿no? Que tenemos que distinguir los géneros también, y que a final de cuentas, cuando hablamos de esta lógica de financiamiento en los medios, me parece que no podemos meternos a todos en un mismo costal. O sea, Proceso ha padecido, y tú lo conoces a la perfección, hasta diciembre. Los temas de exactamente, Proceso, ¿sí? Los temas de publicidad. Proceso no vive de la publicidad oficial. Entonces, meter este elemento en esta mesa a propósito de la descalificación del lunes, me parece un tanto perverso, Jesús. No, espérame, yo no estoy metiendo ese elemento. Pues que estábamos hablando de la descalificación a Proceso, y tú hablas de la publicidad oficial y la forma en la que se financian los medios, y me parece gravísimo. A ver, espérame, no, yo me refería en general a los medios en México, y yo dije claramente que muchos de los medios, hice inclusive esa aclaración, no dije que todos los medios. Qué bueno que aclaremos entonces, ¿no? No, lo aclaré, yo sé que Proceso ha sido dejado fuera precisamente por esta discrecionalidad con la que se maneja la publicidad oficial en todos los últimos sexenios. Ni tampoco hemos tenido una relación con grupos económicos. En el caso de Proceso, eso es real. Está fuera de discusión. Yo quisiera hacer un comentario. Sí, a mí sí me gustaría, porque... Qué interesante, ¿no? Y digo, qué inteligente, perdón, Hernán, qué hábil políticamente es este presidente que hoy tenemos, porque lo que hizo con tu pregunta fue justamente darle la vuelta. Y le dio la vuelta al tema del que él quería hablar. Como tú le estás dando la vuelta al tema. No, voy a ir al tema que nos preguntó Carmen, porque fíjate, ni porque Carmen lo está poniendo aquí sobre la mesa estamos abordando el tema que se había que abordar y que fue el que tú abordaste con el presidente. Sí, lo que pasa, Hernán, es que hay condiciones pero déjame que deben quedar claras. Sí, está bien, ahorita voy a eso, pero
El tema que tú le planteaste al presidente era el de Ricardo Salinas Pliego. Y ahorita Carmen lo vuelve a poner sobre la mesa. Y lo que hizo el presidente es ponernos a todos a discutir sobre proceso y sobre los medios y la relación de los medios, cuando ese no era el tema era otro, y seguimos sin discutir el tema. O sea, fíjense, es que hay otro tema. Es que, fíjense, es que el problema es que creo que a veces pienso que López Obrador le da hasta 5 vueltas a sus opositores, porque realmente... pero nosotros no somos opositores de nadie. No hablo de... No, eso hablo también, porque bueno, pero a mí no me da la vuelta como opositor. Fíjense cómo lleva el debate público hacia donde él quiere y todos caemos redonditos. El tema era Ricardo Salinas Pliego. No conozco el caso, no he leído ni siquiera el reportaje de de proceso del que se habla, pero, a ver, esto que dice ahorita el presidente de que tener una prensa más cercana al pueblo y más lejana al poder, y hablando específicamente del poder económico, a mí me parece impecable. Yo lo suscribo al 100. O sea, hay una prensa históricamente en este país mucho más cercana al poder, a todos tipos de poderes, para el poder político y al poder económico también, y muy alejada de la gente, de las necesidades de la gente, de lo que al lector, al televidente, al radioescucha le preocupa. Y aquí hay una gran contradicción, no podemos dejar de subrayar esto. O sea, hay una gran contradicción en las alianzas que tiene el presidente con 2 de los grandes oligopolios mediáticos y con este discurso de decir queremos una prensa con estas características. A ver, ahí es donde se ve claramente que hay un presidente que tiene un discurso y por otro lado una práctica política mucho más pragmática. Yo creo que este presidente se dio cuenta que no iba a llegar al poder si no hacía alianzas con los grandes oligopolios mediáticos, y que hoy tiene alianzas con algunos de estos oligopolios mediáticos. No sé si van a durar para siempre, pero es un hecho que hay una alianza ahí. Y ahí es donde hay que recolocar el tema y la exigencia. El tema que está planteando Jesús, que mencionó hace un momento de la publicidad oficial, no es irrelevante. Yo sé que no es el caso de Proceso. Proceso ha vivido de la venta de sus revistas. Pero gran parte de la prensa en este país ha vivido de la publicidad oficial. Y qué bueno que Jesús hoy venga a decirnos y a recordarnos que se necesita una nueva ley de medios, porque es un tema que también Jesús Ramírez Cuevas lo planteó desde el principio de esta administración. Entiendo que incluso se negoció con algunas organizaciones una ley en ese sentido para regular la publicidad oficial, y el tema no ha vuelto a aparecer. Y me gusta mucho que hoy Jesús Cantú aquí venga a decir que este tema es importante, y ojalá realmente se legisle en este tema, porque la tentación de cualquier gobierno de mantener la relación con los medios como ha sido hasta ahora es grande, y este gobierno puede terminar siendo igual que los anteriores, porque ¿qué gobierno no va a usar un instrumento de control como es la publicidad oficial para tratar de evitar la crítica en general? Entonces, yo sí creo que es un tema muy importante. Estos son los temas que hay que estar discutiendo, no solamente una declaración puntual del presidente que estoy seguro que fue en gran medida para generar debate y para provocar. Entonces hay que abrir un poco el tema. La cuestión de, por ejemplo, garantizar la seguridad de los periodistas es importantísimo. Es mucho más importante, por ejemplo, que estuviéramos discutiendo ahorita de que los asesinatos de periodistas, el amedrentamiento, sigue siendo un problema muy grave. Lo que pasó con Lidia Cacho hace unos días, por ejemplo, yo no he visto tanta discusión sobre eso, y son temas muy importantes. Entonces, discutamos el tema de los medios desde una óptica más amplia. Sí, podemos hacerlo. Lo que pasa es que había un tema concreto que tiene que ver con la voz más poderosa de este país, la de un presidente, y además la de uno de los presidentes más populares y más fuertes de la historia contemporánea. Entonces, ese es un tema. Naturalmente, la agenda de las libertades, lo decía yo hace un momento, es amplísima. El tema de la seguridad de los periodistas, personalmente, es algo que me resulta doloroso y muy importante. En Proceso lo hemos abordado históricamente. Tenemos compañeros que han sido asesinados, tenemos compañeros que viven bajo condiciones de medidas de protección, gente que precisamente por realizar un trabajo cercano a la gente, porque se trata de los periodistas que han estado justamente cubriendo en campo las pues condiciones precarias de violencia y de inseguridad que se viven en este país, pues han sido víctimas, ¿no? Entonces, vuelvo al tema. Por eso me parece aún todavía más grave que el presidente esté diciendo pues que el Proceso no se porta bien, ¿no? Eso era lo que yo quería dejar claro,
y tratar de que en esta claridad pudiéramos separar los temas que sí son importantísimos y son fundamentales para las libertades, como la protección de los periodistas, como la publicidad oficial y como otros tantos, pero no podemos soslayar que la figura presidencial está emitiendo un posicionamiento frente a una revista que se ha caracterizado pues por ejercer su libertad a pesar de todo. Pero creo que no hay que tener la piel tan delgada, ni la tiene que tener tan delgada el presidente frente a la crítica de los medios, ni los medios tienen que tener la piel tan delgada de que un presidente no los pueda criticar, porque nadie en este país es intocable, y también los medios pueden y deben ser sujeto de la crítica, y el discurso de los medios también debe ser un tema de discusión. Igual que hoy estamos discutiendo los temas públicos mucho más que antes, también estamos discutiendo más el papel de los medios, la forma en la que los medios actúan, y yo creo que todo eso es muy sano para una democracia. Estamos en ese sentido, yo sí creo, avanzando en democracia. Está bien, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que estamos hablando de un poder desmedido, de un poder muy superior al de un medio de comunicación que trata de... Bueno, quizás en el caso del proceso sí, pero en otros casos yo creo que no es tan asimétrica la relación. O sea, en algunos casos yo lo que veo es a un presidente discutiendo de tú a tú con el poder económico que a veces está detrás de los medios. Entonces, pensar que es una relación de el fuerte contra el débil, no, perdón. Yo creo que está bastante parejo. Sería en un ring de boxeo, como decía una colega el otro día, en un ring de boxeo sería una pelea más o menos legal y legítima. No, y en esa posición, si nos vamos a colocar en esa posición en la que te estás colocando, pues el presidente nunca podría manifestar sus discrepancias o sus diferencias, nunca podría se podría aclarar. Yo creo que todos posicionar. tenemos nuestras opiniones, Bueno, el problema son los hechos. Espérame, ¿cuáles hechos? El presidente los hechos era está Fertinal. posicionando. A ver, es que a él no le correspondía tomar esa posición, discúlpame. ¿Cuál posición? Él no le correspondía decir qué va a pasar con Fertinal ni qué va a pasar con Salinas Pliego. No. ¿Por qué? Déjenme aclararlo. Podría haber hablado más del tema, ¿no? Podría haber hablado más del tema, pero es encima muy hábilmente. En eso puedo decir, nada más que sin embargo, sí, es un tema, nada más, perdón. Este es un tema que ya está en manos de la Fiscalía General, precisamente porque ya hay una denuncia. Y en todo caso, quien tendrá que decir a futuro, porque supongo que en estos momentos están integrando un expediente, están construyendo una averiguación previa. Sería lo esperable, no por Salinas Pliego, sino quiénes por el están hecho. involucrados. No sé si Salinas Pliego, no sé quiénes más. Espérame tantito, déjame no, yo también, terminar. lo que pasa es que estás manipulando. No estoy manipulando, discúlpame. Jesús. No estoy manipulando. Te voy a decir por qué era legítima la pregunta. Ver, bien. La pregunta es legítima porque a lo largo de toda la campaña, y yo la cubrí, 3 veces al día, hablaba del fraude en las empresas de fertilizantes. Y la pregunta fue pertinente porque lo que yo pregunté es, ¿usted tenía conocimiento de esta implicación? Y si, en su caso, lo iba a mantener en el Consejo Asesor, ¿por qué no iba a ser pertinente el planteamiento? Okay, ¿por qué no podía responder a algo que él viene reivindicando a través de claro que era pertinente el planteamiento. Si no hay el planteamiento muy puntual, que a lo mejor no contestó puntualmente el presidente, es si lo mantenía en el Consejo Asesor o no. El planteamiento de qué iba a pasar con Fertinal e inclusive qué iba a pasar con Salinas Pliego dentro de esta investigación no le corresponde al presidente. Yo no lo planteé en esos términos. Bueno, espérame, déjame ir para allá. En el otro término, yo creo que en el otro tema, creo que la gran diferencia de este gobierno y particularmente del trato del presidente, no estamos hablando ya solo con los medios, sino estamos hablando en general, es justamente que hoy todo es público. Se sabe de la existencia de este consejo. En el pasado se incidía en las decisiones presidenciales sin que se supiera siquiera que había reuniones. En este caso, el propio presidente ha dado a conocer, primero, la integración de este consejo asesor, segundo, la reunión que tuvo precisamente con el yerno de Trump en la casa de Bernardo Gómez. Él lo ha dado a conocer, y yo creo que uno de los elementos centrales precisamente de la nueva relación del gobierno con la ciudadanía y del
del gobierno con los medios es la transparencia absoluta. Pero a ver, volvemos a ese punto. Sí, se dio a conocer el asunto, pero hablemos del tipo de relación, porque si el presidente de la República está planteando esta transformación profunda de raíz, de cuarta transformación, un ingrediente clave es precisamente el tema de los medios de comunicación en el ámbito del control y del poder económico, lo dijo él, ayer mismo lo refiere, pues de nuevo, ¿no? Periodistas que están bajo control de poderes económicos, en pocas palabras. ¿Cómo definirías, Jesús Cantú, el tipo de relación? Lo explicó, me parece muy bien, Hernán Gómez Bruera, esta dualidad del presidente, su discurso, que es el que aquí estamos analizando, y su pragmatismo, porque a lo mejor alguien dice, no va a comer lumbre si se pelea, o se confronta, o tiene una relación distinta para rediseñar o empujar a rediseñar el sistema de medios de comunicación en México, que todos sabemos estructuralmente ha sido un factor de poder o de un tipo de poder del régimen anterior. Bueno, ¿cómo definirías tú la relación del presidente de la República con esos personajes vinculados a ese esquema mediático de control económico y también político, que fueron capaces, por hablar de una cosa muy concreta y conocida, de construir una figura presidencial como la de Peña Nieto, porque Peña Nieto no fue posible, no hubiera sido posible sin la intervención directa de Televisa, por decirlo claramente. Ese consejo asesor que se autopropuso al presidente y que el presidente aceptó, lleva ese componente. Por eso en la charla que sostuvimos con el presidente ya electo en este espacio, en este mismo estudio, hubo esta discusión y él aceptó una consulta nacional para el tema de la Guardia Nacional, que bueno, lo dejamos para otra ocasión, para el tema de los expresidentes de México y para el tema del Consejo Asesor por sus implicaciones. No es cualquier cosa que el presidente acepte un Consejo Asesor que tiene precisamente esta idea de que vamos a meternos con el presidente como asesores, y el presidente acepta ese Consejo Asesor, y en ese Consejo Asesor hay varios componentes, uno de ellos, el poder mediático y económico del que estamos hablando. ¿Qué relación es la que tiene el presidente de México con esos poderes? A ver, el presidente tiene que escuchar absolutamente a todos. Y en este sentido, desde luego, y lo sabemos a nivel social, déjame ponerlo, y de esto pues se ha escrito, y particularmente Bobbio trabajó mucho en eso. Hay lo fundamental es este equilibrio de poderes, o sea, el poder político, el poder económico y el poder social, que se ha llamado, que es en este contexto en que justamente se habla del cuarto poder, de los medios de comunicación como el cuarto poder, no como muchos lo piensan como un poder constitucional, sino como este fáctico poder que se juega dentro de una sociedad. Y lo fundamental en esto, y eso creo que el presidente lo deja muy claro, es que justamente no se fusionen en una persona varios de estos poderes. Lo que ha pasado y lo que ha deteriorado, pongo el caso porque es quizá el más representativo, lo que pasó en Italia con Berlusconi, que detentaba el poder político y detentaba el poder económico. Cuando se da en México, aunque no se encarnó en una persona, eso es justamente lo que había sucedido. Había una total simbiosis del poder económico y del poder político, tanto en las complicidades y tanto en el desarrollo de la corrupción, como obviamente en el ejercicio del poder, justamente para que, pues que condujo a todas las distorsiones que hoy conocemos y que hoy sucedieron en México. Entonces, el presidente, en este sentido, tiene que escuchar a todos, y en este sentido es como está ese consejo asesor. Ese consejo asesor no tiene atribuciones establecidas absolutamente en ninguna legislación y no es una institución, simple y sencillamente es un consejo con el que se reúne, como se reúne, déjame ponerlo en estos términos, todos los fines de semana en todas sus giras con el pueblo en general, con la ciudadanía en general. Entonces el presidente recoge esto. Perdón, y nada más para dejarlo apuntado y después, por supuesto que se tienen, y aquí avanzo otra vez, es fundamental
para evitar estas fusiones o esta simbiosis del poder, y aquí ya hablaría concretamente de lo mediático, es fundamental que sí se revise la legislación para evitarlo justamente y para separarlo, y que no suceda lo que había sucedido en el pasado. Pero ahí estamos hablando de otra cosa. Necesito hacer una pausa rapidísimo. Regreso con Arturo Rodríguez, con Hernán Gómez Bruera, con Jesús Cantú en esta mesa de debate, y regresamos al tema del Consejo Asesor y de lo que se planteó aquí hace un momento. Volvemos después de este recuento rápido con un resumen breve y esta mesa de discusión.